para llegar a lo de Israel, para llegar a un proceso que finalice de manera exitosa, hay que ser riguroso con las cifras, porque las cifras son las que determinan las decisiones que toma la autoridad. Nicolás hoy día está con nosotros porque él, junto a otros periodistas de CIPER Chile, han publicado un informe que muestra que los registros internos de los laboratorios y las seremías de salud, que son enviadas todos los días al Ministerio de Salud para tomar decisiones, no calzan con lo que el Ministerio de Salud comunica todos los días. Y nos podemos plantear la perfecta duda respecto de si se están tomando las decisiones de avanzar o de retroceder a cuarentena, transición o al paso que sea, con números correctos, con números ciertos, con números reales. ¿Cómo se miden, cómo se leen, cómo se decodifican los datos de los PCR en nuestro país? Nicolás va a estar con nosotros hoy día conversando de esto junto al doctor y diputado Juan Luis Castro. Me gustaría entender un poco, Nico, que nos explicaras en lo más macro y después vamos entrando a lo puntual, ¿qué fue lo que pasó respecto de cómo se decodifican los PCR en Chile? Básicamente lo que nosotros pudimos reportear en esta investigación fue que existían distintas formas de registrar los resultados de los exámenes PCR a nivel nacional, ¿vale? Actualmente en Chile son más de 160 los laboratorios, entre públicos, privados y universitarios, que procesan exámenes PCR para detectar el COVID-19 y le entregan esos resultados a la autoridad. ¿Cómo le entregan esos resultados a la autoridad? De tres formas principalmente. Está la Plataforma Nacional de Toma de Muestra, que es un software que se creó el año pasado, que debiera centralizar toda la información y entregar datos automáticos. Eso no sucede, después le explico por qué. Está también Epivigila, que es otra plataforma que se utiliza para hacer la trazabilidad de los casos COVID, ¿no? Saber cuándo una persona está contagiada, quiénes son sus contactos estrechos y por esa vía intentar detener el contagio del virus. Y la tercera vía, que hasta ahora es la oficial y la que usan todos los laboratorios, es reportar a través de planillas Excel a un correo electrónico del Ministerio de Salud todos los días, indicando en esa planilla Excel cuántos exámenes procesaron y cuántos de esos exámenes resultaron positivos, cuántos negativos y cuántos deben repetirse o la muestra es indeterminada. El Ministerio hasta ahora lo que hace es calcular la positividad, esto cuando dicen hay un 10% de positividad en la región o a nivel nacional, utilizando solamente las planillas Excel que le reportan los laboratorios. Ese método tiene algunos problemas, porque por ejemplo el año pasado la Contraloría señaló que era problemático porque no se podía resguardar Dale tranquilo. La idoneidad de los datos, ¿no? Que se podía... Perdón, ahí tuve que... No te lo ocurres. Está llamando el ministro París. La Contraloría señaló que eran, claro, el ministerio. La Contraloría había señalado que las planillas Excel eran un mecanismo poco certero porque podía ser manipulable. Lo que dice el Ministerio y los expertos es que hasta ahora no ha funcionado, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Toma de Muestra, porque no todos los laboratorios suben todos los días los resultados a esa plataforma, por tanto esa información no es completa. Pero nosotros en esta investigación que publicamos ayer en ciperchile.cl constatamos que tampoco es completa la información que está en las planillas Excel, que también ahí faltan exámenes. También ahí faltan exámenes. Para entender entonces, hay tres formas de bajar los resultados de los PCR y depende de la seremía de salud y depende del laboratorio en cuál de las tres se enganchan para después mandar al Ministerio de Salud. No. Los laboratorios, según la norma, debieran subir la información a esas tres plataformas. A las tres, ya. ¿Vale? Incluso hay laboratorios grandes que tienen una cuarta que se llama LIS, que es una plataforma que usan de antes para registrar todo tipo de muestras, de todo tipo de exámenes. Ya. Lo que reclaman los laboratorios es que este exceso de burocracia, dicen ellos, los lleva a cometer errores, porque ya están presionados por entregar resultados de exámenes PCR lo más rápido posible para determinar si alguien está contagiado, que deba encerrarse en su casa. Y a esa presión dicen que le suman esta burocracia de tener que subir los resultados a veces mano a mano a estas distintas formas de entregar la información porque no dialogan entre ellas, no están conectadas entre sí. Y eso nos dicen que es un problema que los lleva a cometer errores y genera que hay una alteración en la positividad, que es el punto central de nuestro reportaje, que lo que mostramos es que a nivel local el registro de exámenes PCR
es más alto la positividad que lo que se comunica públicamente por el Ministerio de Salud. Y ahí toman como ejemplo tres regiones en particular, la región de Atacama, la región de Valparaíso y la región del Biobío. En todas, la cantidad de exámenes es mayor en regiones de lo que se informa en el nivel central, y la positividad es más alta de lo que se informa en el nivel central. Entonces, por ejemplo, uno puede preguntarse por qué no tomaron una medida cuando los indicadores en regiones marcaban que sí se debía haber tomado, por ejemplo. Pero el margen de error, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Porque si se trata de una positividad sobre 10, ya sabemos que es más peligrosa, pero puede ser 10,05 o los guarismas son todavía mayores. Las diferencias que nosotros detectamos son en promedio un 1%. En Atacama era cerca de un 1,5% más, según el registro local, y en el Biobío era la menor diferencia, que eran como 0,4% más alta que la comunicada públicamente. En Valparaíso la diferencia era un 1%. Sí. ¿Cómo nos explican los expertos y la gente de los laboratorios y de la Seremi estas diferencias? Hay múltiples explicaciones. La conclusión a la que nosotros llegamos con esta investigación es que es bien caótico el sistema de recolección de información y de entrega de los datos, y que ese caos genera un problema de poca exactitud, de poca rigurosidad de los datos. En el reportaje, por ejemplo, accedimos a un correo electrónico que salió desde el gabinete del ministro de Salud a todos los laboratorios de la región metropolitana durante el mes de abril, donde les pedían ser rigurosos en la entrega de los datos, porque entre 4 días del mes, entre el 7 y el 11 de abril, habían más de 1.500 exámenes que no se habían entregado, no se habían reportado en las planillas Excel, y que sí estaban en las otras plataformas. ¿Qué significa eso? Que al menos en ese periodo, y solo en la metropolitana, más de 1.500 exámenes no se consideraron para el cálculo de la positividad ni para la reportería de los datos pública que hace el ministro de Salud, ¿no? Es bien tremendo, porque esto genera, voy al tiro con usted, diputado, esto genera muchos problemas. Por ejemplo, a los municipios que tienen que hacer a través de la salud primaria la trazabilidad de las personas contagiadas y de sus entornos, muchas veces se les complica el acceder a las personas, el acceder a los entornos. Yo te digo, conozco casos de personas que con PCR positivo nunca nadie los ha llamado. Nunca nadie los ha llamado para preguntarles si están con COVID, si están bien, si están mal, qué pasó con ellos. Ni un llamado. ¿Por qué? Porque el teléfono que aparecía en la base de datos era un teléfono que esa persona no usaba hace mucho tiempo. O sea, la base está desactualizada. Lo que ayer uno de los invitados del programa decía, la inteligencia de la data en nuestro país. Estamos muy al debe, y eso nos pega en el talón de Aquiles de Chile en esta pandemia, que es la trazabilidad. Hacer la trazabilidad. Doctor, diputado. Sí, me parece muy importante lo que está planteando Nicolás Sepúlveda, que es un periodista investigativo y que sé que está yendo al fondo un tema muy delicado. Recordemos que el año pasado se produjo una polémica muy importante que fue objeto de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cuando se dijo que la hora de corte en la noche anterior para recibir los exámenes se habría adulterado y se habría rebajado artificialmente el número de casos positivos a raíz de que se disminuyó la hora de corte. Bueno, esto fue parte de la era Mañalich, que fue rodeada de muchos misterios, porque había un comité interventor, había una serie de situaciones anómalas. Hoy hay dos problemas. Uno, que tiene que ver con lo que señala Nicolás, que es la compatibilidad de las estadísticas y las plataformas que se entregan los mismos datos. Por ejemplo, la estadística de EpiVigila, que es el informe bisemanal que entrega el Ministerio de Salud de casos activos, que son los casos PCR positivos que contagian a otros, y cada vez que uno mira comuna por comuna, mira casos activos, tiene una discordancia a nivel nacional entre 10.000 a 15.000 casos disminuidos en los reportes diarios respecto del informe de las mismas fechas de EpiVigila, que es un documento de síntesis que es mucho más prolijo y que es más detallado y que reporta 2 veces a la semana cuántos casos activos hay por región y por comuna. Es decir, aquí tenemos una diferencia que es brutal de casos, ¿verdad?, que son diametralmente diferentes las cifras para las mismas comunas y los mismos resultados. Entonces uno entiende que de pronto a veces la autoridad se queda con la cifra más benévola, la más benigna, pero no considera de su misma fuente datos que son extremadamente diferentes. Hoy día, por ejemplo, debiéramos estar en EpiVigila cerca de los 60.000 casos, en cambio estamos más cerca de los 40.000 por el sistema día a día de planilla Excel.
Eso es un ejemplo de un problema, pero además de eso, cuando estamos en el tiempo de demora, hoy día una persona, para que se comprenda bien, va a un consultorio municipal, un equipo de TENS, ¿verdad?, les hace la muestra. Esa muestra después va a un laboratorio, que no es del municipio, es un laboratorio del hospital regional, es un laboratorio privado. Después eso va a la Seremi de Salud, se notifica y después va a la plataforma. Y de ahí la plataforma se supone que es público. Pero ¿cuándo sabe el enfermo que es PCR positivo? Y eso es muy variable. Se dice que es de 2 a 3 días, pero muchas veces han ocurrido 5, 6, 7 días de que la persona se tomó la muestra y no sabe si tiene que estar en cuarentena, si no puede estar en cuarentena, si es contacto estrecho, cómo lo hace. Entonces me parece súper importante, y yo con este reportaje lo que voy a hacer el día martes, que hay Comisión de Salud, voy a pedir todos los antecedentes, que el Ministerio de Salud vaya y explique al ministro París exactamente cómo se han producido estas graves diferencias detectadas en el reportaje, que son reales, que afectan a regiones muy seriamente dañadas, ¿verdad?, por la epidemia, y que hoy día merecen una explicación, porque no podemos seguir con una situación dual de la manera que estamos hoy día planteando. Yo mismo se lo he dicho al ministro varias veces, sobre todo el informe de Epivigila, que es un informe que da cifras mucho mayores de casos activos a las mismas fechas de corte. No estamos hablando de fechas distintas, a los mismos días de corte da números diferentes. Nosotros tenemos respuesta del ministro Enrique París, ¿eh? Nosotros tenemos respuesta al reportaje de CIPER. Nico tiene una pregunta para el diputado y vamos con la respuesta del ministro París al programa. Diputado, es importante lo que usted señala de las preguntas que le van a hacer al ministro, porque nosotros solamente comparamos estas 3 regiones, Atacama, Biobío y Valparaíso, porque fueron los datos a los que pudimos acceder. Nosotros investigamos esto desde el mes de marzo, es muy difícil acceder a información del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, lo publicamos nosotros también, tiene varios sumarios por parte del Consejo para la Transparencia, porque no responde las solicitudes por transparencia. Hay mucha información que no es pública. Entonces el resto de las regiones de Chile nosotros no tuvimos los datos para poder comparar con el reporte público del MinSal. No es que en las otras regiones no haya diferencia en la positividad. En las 3 regiones a las que accedimos a datos completos detectamos diferencia en la positividad. Entonces es importante que las autoridades respondan y ojalá entreguen la información del resto de las regiones del país. Eduardo. Sí, yo espero que el diputado tenga mejor suerte que de la que tuvo, sí, porque es verdad, ustedes lo consiguen en el reportaje Nicolás, que es escrito por Eduardo, Nicolás, 3 periodistas más, y intentaron acceder a la información, pero no hubo caso en distintas oportunidades. Sí, es que esta comparecencia a la que alude el diputado es distinto de la interpelación que se ha planteado. Se va a formalizar esa interpelación porque ya se han acumulado bastantes irregularidades en estas materias como para tener que requerirlo. Es parte de ese cuestionario también que va a ser el motivo, pero no es el único, de la interpelación, porque en el caso del reportaje de Nicolás Sepúlveda, este es un tema que viene de arrastre hace meses. Esta es una realidad que se viene desde nuestro ámbito planteando hace mucho tiempo sin tener una respuesta clara, porque es absurdo que las mismas fuentes de la autoridad sean contradictorias entre sí para la positividad de los exámenes. Y resulta que la positividad te marca un antes y un después. Si tú tienes menos de 5%, tienes una pandemia controlada. Si tú tienes entre un 5 y un 10% de positividad, estás en riesgo. Si tienes más de 10%, como ha ocurrido ahora último, es una pandemia descontrolada, donde no hay trazabilidad. O sea, son indicadores internacionales que no puede estar al arbitrio, ¿verdad?, de lo que pasa en un momento o en otro, sino que tiene que ser muy coherente. Y por eso nos parece fundamental aclararlo, entre otros temas también en la interpelación.